Al parecer salió el peine. Al menos el día de ayer aumentan los rumores sobre cuál sería la razón por la que Pérez Dayán terminó traicionando a Norma Piña. Y recordemos, ¿no? Hace 4 meses que se da la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre si se podría echar atrás o no la reforma al Poder Judicial, a pesar de que era una violación flagrante a la Constitución que mandata que si ya se aprobó algo en las cámaras, esto se tiene que cumplir. La Suprema Corte no crea las leyes, hace que se respeten. Los que crean las leyes son los legisladores. Bueno, Piña y sus secuaces, el cártel de la toga, se habían pasado todo esto por el Arco del Triunfo, por donde no les da el sol. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta, y empiezan a rumorar que Pérez Dayán, quien traicionó a Piña, estaría próximo a llegar a una embajada. Sí, que parte del acuerdo al que habría llegado la Cuarta Transformación era que le iban a dar huesito a Pérez Dayán con pues sí, diría, tras su traición y su voto que fue decisivo, medular y clave para no tumbar la reforma al Poder Judicial. Vamos a verlo. Aquí está el trascendido. Dice, a propósito, a ver, déjeme lo centro bien. Ahí está. A propósito del programa Ministros Construyendo el Futuro, su futuro, en el Poder Judicial, dice Alberto Pérez Dayán parece tener asegurado su futuro. Para más pistas, dicen que podría aterrizar en Madrid, es decir, esta tierra, el refugio de los corruptos, estaría albergando a Pérez Dayán. Y esto sería para sustituir a Quirino Ordaz Coppel, el exgobernador priista que fue nombrado en el sexenio del presidente López Obrador. Obviamente, ante esta versión surgen suspicacias, que no se olvida que el propio Pérez Dayán fue el que permitió que la reforma al Poder Judicial no fuera detenida por la Corte. Será por eso que el todavía ministro anduvo de visita en el Senado hace un par de semanas, o lo mejor ya está cabildeando la aprobación que se requiere de los senadores para su eventual nombramiento. Muy interesante este caso, ¿no? Y yo les digo, a ver, seamos sinceros, a mí no me molesta, que se vaya a Madrid, que se vaya de embajador, vale grillo, no le importa a nadie. Finalmente pasa un poco lo que sucedió con el propio el panista veracruzano, se me fue, Yunes, donde pues sí nos cae mal, sí, lo detestamos, pero a final de cuentas, pues su voto fue muy importante. Su voto fue clave para poder aprobar la reforma al Poder Judicial. Sin ese voto no hubiéramos hecho nada. Con lo cual, pues bueno, no se me hace raro que Pérez Dayán se haya ido. Noroña hablaba sobre esto, sobre la llegada de Pérez Dayán hace una semana. Vamos a ver lo que decía Noroña. Una buena relación con él de hace tiempo, de mucho antes de que él votara en esa sesión clave. Yo le comentaba que hubo 2 momentos determinantes para lograr el proceso de elección de las personas juzgadoras el próximo domingo 1 de junio. El voto de Yunes, por más que se le quiera regatear, fue clave, abrió las reformas. Y el otro momento determinante fue cuando no lograron la mayoría calificada gracias al voto de Pérez Dayán, que fue un voto fundamental. Sin ese no lograron la mayoría calificada. ¿Se va a sumar a la 4T el ministro? No, él es un hombre, pues, tiene casi 40 años en el ámbito judicial, tiene una extraordinaria trayectoria, fue magistrado, ministro de la Corte. Ese es el ámbito donde él se desenvuelve. Él no tiene una idea política, digámoslo así, como si la ha tenido el ministro Saldívar, ¿no? Él sí ha decidido participar activamente en nuestro movimiento y en el proyecto. Ahí está lo que dice Noroña, ¿no? Noroña siempre dijo que él tiene una amistad larga con el propio Pérez Dayán y pues todo apunta, ¿no? Que él sería
el que logró el cabildeo, el que logró la negociación con el propio Pérez Dayán, ¿no? Lo que permitió que se diera, que se llegara a buen puerto con el tema de la reforma al Poder Judicial, con lo cual, pues ahí está, ¿no? Finalmente lo mandarían, y es que se hablaba también de que en una semana va a haber una reunión en Madrid muy importante, en la cual van a estar prácticamente todos los líderes opositores, y esto pues también llamaría la atención, ¿no? La llegada del propio Pérez Dayán a tierras españolas con la investidura, y vamos a ver cómo votan los senadores morenistas, ¿no? También, porque muchos de ellos tienen resentimiento contra el propio Pérez Dayán. ¿Le darán su voto, sí o no? Bueno, ya lo veremos. El día de ayer salió la Lenia Batres, quien yo creo que es de manera indiscutible el primer lugar en las encuestas, aunque ayer, antier, hablábamos de las encuestas que han salido. Creo que fue una en El Financiero y la otra fue en La Crónica, las que aseguraban que la ministra que va en la cabeza es Yasmín Esquivel, la ministra que hace apenas una semana votó en contra de que la propia Lenia pudiera resolver los casos del propio Salinas Pliego y entregarle las cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ella saldría en el primer lugar, en segundo lugar Lenia y en tercer lugar la hija de Olga Sánchez Cordero. Ante esto sale el día de ayer también una entrevista que le da Lenia a Sabina Berman hablando sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego y por qué, a pesar de que le haga lo que le haga, él tendrá que responder con sus obligaciones fiscales ante el sistema de administración tributaria. Vamos a verlo. El mismo reglamento dice que si ha mostrado una amistad pública hacia esa persona, tampoco puede votar. Y en el caso del ministro Pérez Dayán, precisamente, pues son amigos. ¿Y cómo sabemos que son amigos? Porque existen fotografías del ministro Pérez Dayán en los asientos del estadio, de un estadio de fútbol que está con los ejecutivos del Grupo Salinas. Y eso era, ¿no? Finalmente lo que le dijo la propia Lenia también habló sobre el caso. Vamos a escucharlo. 9.99% de los mexicanos podríamos sostener, y es que toda persona, los empresarios, tienen la obligación de pagar impuestos. Bueno, eso lo sigo pensando, y no por mi animadversión a esta persona, sino porque creo que debe hacerse efectivo el artículo 31 de nuestra Constitución, que dice que todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos de manera proporcional y equitativa, pero estamos obligados. ¿Cómo es que alguien decide no pagar y decide que además deben someterse todos a lo que piensa? Lo más lamentable del tema es que hay quien se somete. A lo mejor se tarda empujando Lenia Batres para posicionarse, que yo creo que ella la terminará logrando. Recordemos, el ministro que más votos tenga será el primer presidente de la Corte, y los dos ministros que los sigan en la votación estarán en 2 años después como presidentes de la Corte y otros 2 años después. Entonces, de que vamos a ver a Lenia en el lugar de Norma Piña es, creo yo, pues imposible negarlo. Vamos a seguir.